Yo soy Gulgu y tenemos banda nueva para el canal. Esta banda se llama Tempus Quartet con su canción La Sandunga. Sin más, comencemos. Sugar School. Wow, se ve súper. Está en 4K esto parece. ¿Violín? Me encanta el violín. 2 violines. Con trabajo, muy bien. Wow. Mucho arreglo. Piscato. Ok, es una fusión también, me gusta. Wow, tiene muchos sonidos de fondo. Parece que tienen... Están saliendo como con distinto maquillaje, ¿o no? Las mismas chicas. Ah, cantan. Uf. Canto para ser feliz, cielo de mi corazón. Si preguntan Sí, ok. El maquillaje es distinto. ay, madre por Dios, dirán que Máximo Ortiz. Qué fusión más buena y visualmente, pero es De mi estimación. espectacular. Ay, Sandunga, Sandunga. mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios. Esto está pero súper bueno. Sandunga, yo por ti lloro, cielo de mi estimación. Oh. De estilo vals. De Oaxaca yo he venido. Ay, madre. No hay nadie en la calle más encima. Ahí va una persona, pero... Pisando espinas y abrojos, cielo de mi corazón. ¿Y saben por qué? Tiene muchos sonidos de fondo. Sí. Sandunga, por Dios, por Dios, por versos divinos ojos, cielo de mi corazón. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, tú eres de Guana, cielo. Wow, tremendo maquillaje. Los vestidos también son espectaculares. Ay, Sandunga, Sandunga, madre, por Dios. Sandunga, tu amor me mata, cielo. Tienen harto carisma también en todo caso, sobre todo ella. De mi corazón.
Siento que él cada vez lo fueron mostrando menos y después al final como que lo muestran de nuevo. Wow, esos vestidos. Me gusta que no haya nadie en la calle también, como que le agrega un poco más. Es como una entidad caminando. Eso fue entonces Tempus Quartet con su canción La Sandunga, que obviamente debe ser un cover folclórico. Visualmente, debo decir al tiro, 10 de 10. La verdad que las Catrinas Sugar School se ven pero espectaculares, los vestidos son increíbles, tienen mucha presencia, los cuatro de hecho, a pesar que al chico lo mostraron cada vez menos durante la canción para después mostrarlo al final. Pero claro, visualmente las tres chicas se llevan todas las miradas porque son pero espectaculares los maquillajes, espectaculares los vestidos, los atuendos. La fusión que tiene también es algo que yo no me esperaba, sobre todo con esta música tradicional mexicana junto con este electrónico de fondo. Obviamente podemos ver que los instrumentos de cuerda son lo principal que tocan las chicas con el chico, pero de fondo se pueden escuchar muchos más instrumentos como los piano, teclado, quizás un sintetizador por ahí. La verdad que tiene muchas capas esta canción, lo cual desde mi punto de vista hace que quiera escucharlo más veces porque estoy seguro que voy a encontrar un detalle nuevo cada vez que la escuche. La voz de ella también es súper buena, es una voz podríamos decir clásica en términos como de México, una voz muy sólida, una voz muy potente. Las tres chicas tienen mucho carisma, pero obviamente la vocalista se lleva las miradas en mi caso, ya que al tener tantos colores contrasta más en lo que es con las otras dos chicas que estamos viendo acá. Sin embargo, también me di cuenta que las tres chicas básicamente tienen como dos maquillajes, en particular la chica del cello y la del violín acá salen digamos con tonalidades más rojas y negras, quizás con menos colores, pero cuando salen dentro de esta casa tienen muchos más colores alrededor, como con estas podríamos decir como pequeñas joyas alrededor de los ojos, imitando obviamente una Catrina. Y la vocalista también sale con el corazón acá al medio, que me parece que es el corazón de Jesús, y su otro maquillaje era como con un ave, un picaflor aparentemente, que son como los que tiene acá al lado, pero en color verde. El vestido está de más decir que es pero espectacular, porque de hecho se nota que tiene muchos relieves, así que debe ser algo hecho a mano y bastante caro, me imagino, junto con todo lo demás también. En términos de composición la canción está pero excelentemente lograda, ya que a pesar que es una música tradicional y se siente así, incluso con todas las capas de sonido que tiene, se siente todavía el alma que tiene esta canción. Así que a pesar de todos estos sonidos que tiene, incluso lo electrónico, se nota que es una canción que está hecha de forma muy respetuosa. En términos de letra, en todo caso, voy a necesitar un poco de ayuda porque me parece que la canción tiene muchos modismos de lo que es México. Por ejemplo, no sé si la sandunga significa lo mismo en México que en Chile, yo asumo que no, porque la sandunga acá en Chile es básicamente como una fiesta, mientras que la canción acá se presenta como algo mucho más cadencioso, incluso rozando el vals en algunas partes. Sin embargo, podría inferir que ella le está cantando como a la misma canción. También me gustaría saber si solamente hacen covers de canciones quizás más tradicionales o también tienen canciones propias. Y por supuesto, si quieren que siga escuchando a Tempus Quartet, me lo pueden dejar en los comentarios, junto con su opinión por supuesto. Recuerden que si quieren ayudar al canal pueden hacerse miembros para tener algunos beneficios. Y eso sería todo por ahora. Yo soy Volgo. Nos vemos.